Desde hace bastante tiempo he recibido cuestionamientos, preguntas, inquietudes que tienen que ver con la Agenda 2030. Algo de esto aludimos, por ejemplo, cuando el año pasado, el año 2023, se celebró la Jornada Mundial de la Juventud y en cierto momento la página web oficial de la Jornada Mundial de la Juventud enfatizaba en los objetivos de desarrollo sostenible propios de la Agenda 2030. Esto llegó a inquietar a mucha gente y creo que con toda la razón, porque realmente preocupa que la iglesia asuma de una manera como tan falta de crítica, asuma estos propósitos como los que se expresan en esa agenda. Pero otras personas se preguntan, ¿qué es lo malo de la Agenda 2030? ¿Qué es lo que preocupa de la Agenda 2030? Y por eso creo que algunas aclaraciones es importante hacerlas. Cuando empezó este nuevo milenio en el que nos encontramos, tercer milenio después de Cristo, empezó el siglo XXI, la ONU formuló una especie de objetivos para el milenio, o concretamente para el tiempo entre el año 2000 y el año 2015. Eso no recibió mucha difusión. Ahora, en cambio, lo que tiene que ver con estos objetivos de la Agenda 2030 sí que ha recibido muchísimo respaldo en términos de gobiernos, en términos de empresas multinacionales, en términos de medios de comunicación, hasta un punto que uno se pregunta, ¿por qué esta iniciativa sí tiene tanto impulso? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Esta es una pregunta que uno tiene que hacerse, porque cualquier iniciativa global implica gastos, si vamos a lo más material, a lo económico, implica gastos de millones y millones de dólares. ¿Por qué hay ese interés en que se gasten esos millones? ¿Qué hay detrás de eso? Y aunque uno no puede pecar de un exceso de suspicacia, tampoco puede pecar de ingenuo. Por eso yo creo que se hace necesario comentar un poco sobre esta Agenda 2030 y algunas inquietudes, llamémoslas elementales, algunas inquietudes elementales sobre lo que es esta Agenda 2030 y lo que puede traer para la humanidad. No cabe duda que los grandes objetivos que se proponen, como erradicar la pobreza, cuidar el planeta, buscar un desarrollo sostenible, ese lenguaje a todos nos gusta. La Agenda 2030 tiene como 17 canales, 17 objetivos fundamentales, todos conectados con el desarrollo sostenible, la justicia social y la ecología. Tiene 17 objetivos macro y de esos 17 objetivos luego sale un total de 169 metas. O sea que es todo un programa que entra de lleno en la vida económica, en la vida social, en la educación, en la familia, entra de muchas, muchas maneras. Y repito, todo esto pues nos invita a reflexionar, nos invita a evitar caer en una actitud que sería paranoica, digamos histérica, pero tampoco podemos caer en una actitud simplemente ingenua, ninguna de las dos cosas. Con esto bien claro, vamos a mencionar cinco preguntas que yo creo que vale la pena tenerlas presentes y estar despiertos. Son como áreas en las que vale la pena que estemos despiertos todos. Repito, la Agenda 2030, que viene fundamentalmente de la Organización de Naciones Unidas, contiene 17 objetivos macro. Su lenguaje principal es desarrollo sostenible. Lo que busca en principio es justicia social, precisamente el desarrollo para todos, erradicación de la pobreza y una
conciencia ecológica que preserve el planeta para nosotros y sobre todo para las generaciones futuras. Esos enunciados generales, repito, suenan bastante bien. ¿Dónde están las preguntas? Vamos a formular 5 preguntas. Primera, nos preocupa el tema de la iniciativa privada. Es decir, el lenguaje general de la Agenda 2030 es un lenguaje estatal, multinacional y global, lo cual en sí mismo nos está hablando de poderes muy grandes con una gran capacidad de regular la vida de los individuos. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con la iniciativa privada? ¿Dónde está la iniciativa privada ahí? Esa es una gran pregunta. Una pregunta que tiene que ver con la diversidad de las culturas, de las perspectivas filosóficas, de las creencias religiosas e incluso del mundo empresarial. Busquen ustedes en el amplio documento de la ONU sobre Agenda 2030, busquen dónde está la iniciativa privada y descubrirán que en general las iniciativas personales o individuales solo existen para acomodarse a estos objetivos. Es decir, solo existen en clave de obediencia para estos objetivos. Eso quiere decir que muchas iniciativas privadas pues no van a poder existir. Y eso incluye empresas, por decir algo. Supongamos que en la implementación de estas metas de la Agenda 2030 se llega a la conclusión de que no se debe comer carne animal, porque eso está destruyendo el planeta, porque eso acaba con los sistemas ecológicos, porque eso dispara los desastres climáticos. Conclusión, si usted quiere tener una industria de productos cárnicos, pues no va a poder tenerla. Si usted quiere alimentarse de otra manera, no va a poder hacerlo. Entonces, hay una lógica general, dicha de un modo muy suave, aparentemente muy razonable, pero es una lógica que en realidad pone al individuo en función del sistema. Esa es una primera preocupación. Segundo, así como decimos que en todo esto está básicamente el lenguaje del poder de los estados, el poder multinacional y el poder global, uno termina por preguntarse, ¿cuál es el verdadero poder? ¿Qué poder está al frente de todas estas iniciativas? Porque sabemos muy bien que la ONU como tal da declaraciones, lleva muchísimos años dando declaraciones. Si le ponemos como fecha de comienzo 1948, pues toma tú del 48 al 2028, ya esos son 80 años, o sea que la ONU ha hecho muchas declaraciones, y muchas declaraciones a veces muy urgentes y muy graves, por ejemplo en términos de paz. ¿Cuál es la eficacia de esas declaraciones? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que las declaraciones de la Organización de Naciones Unidas, los pedidos de Naciones Unidas, pues tienen muy poca fuerza. Pero uno siente que en la Agenda 2030 no está sola la ONU. Uno siente que realmente hay otras instancias, otros poderes que están ahí. Otros poderes que están ahí. ¿Cuáles son esos poderes? ¿Por qué aparece el respaldo de grandes instituciones macro? ¿Por qué esas instituciones? ¿Qué pretenden esas instituciones? Muchas de las cuales tienen un poder económico y un poder de alcance político inmenso. Entonces, yo creo que es lícita la preocupación de los que sienten que nos están pidiendo muchísima obediencia, como dije en la primera inquietud sobre la iniciativa privada. Nos están pidiendo muchísima obediencia
pero en el fondo no sabemos a quién, porque da la impresión de que la ONU es únicamente el instrumento, es únicamente la pantalla. La ONU nunca ha tenido verdadero poder para resolver problemas serios, problemas realmente graves. Las declaraciones y las propuestas de la ONU no han tenido ese poder para suprimir guerras ni para suprimir injusticias. Hay otras instancias que sí han tenido algún poder, por ejemplo la Corte Penal Institucional. Eso tiene algún poder. Entonces, aunque es la ONU la que oficialmente propone estos objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ese no es el verdadero poder. Entonces, ¿cuál es? Hay nombres que asoman por ahí, nombres de multimillonarios, y se habla de la conferencia de Davos, y se habla de la masonería, y se especulan muchas cosas. La verdad es que una persona como yo, que no tiene fuentes especiales de información, lo que siente una persona como yo es que realmente no tenemos claro quién está detrás. Es decir, a quién nos están pidiendo que obedezcamos. Tercera inquietud. ¿Cuáles serán las consecuencias cuando quieran regular tantos aspectos de nuestra vida, por ejemplo, nuestra alimentación? Supongamos que un grupo de personas se rebelan y dicen: yo no quiero alimentarme de insectos, que parece que hacia allá nos quieren llevar. Yo no quiero alimentarme de insectos. Yo no quiero alimentarme de esa manera. Yo no quiero que eduquen a mis hijos de esta manera. Lamentablemente, las señales que estamos encontrando es que la disidencia, el pensar distinto, es algo que cada vez está más prohibido. Así, por ejemplo, en España varias veces han asomado la cabeza iniciativas legales para destruir cualquier ley que proteja a la Iglesia, concretamente a la Iglesia Católica. Entonces hay toda una maquinaria muy fuerte, por ejemplo, en España, para acabar con las llamadas leyes de blasfemia. Es decir, lo que quieren es dejar la puerta abierta para que cualquiera pueda insultar, cualquiera pueda burlarse, cualquiera pueda profanar lo que es sagrado para nosotros. Y al mismo tiempo se instauran leyes fortísimas, muy estrictas, para impedir como delito de odio la predicación de la religión, precisamente en lo que se opone a lo que hoy quieren normalizar en todas partes. Entonces, en el fondo la pregunta es: ¿dónde queda el derecho a la disidencia en esto? No me refiero, no a una disidencia violenta ni terrorista, sino una disidencia razonada. Dicho de otra manera, ¿nuestras razones de disidencia van a importar? ¿O simplemente hay que obedecer o someterse a la cárcel? En este momento hay un sacerdote de la región de Cataluña que está al borde mismo de ser llevado a la cárcel, probablemente por unos 3 años. Y es interesante analizar de qué se le acusa a ese sacerdote. Este sacerdote de apellido Ballester, pues está al borde de la cárcel. ¿Qué es lo que ha sucedido? El padre se llama Custodio Ballester. ¿Y cuál es el problema con el padre Ballester? Pues se le quiere acusar de un delito de odio por criticar al Islam. Esa expresión, ese mote, esa etiqueta, delito de odio, es hoy y cada vez más tan fácil de aplicar. Si no aceptas lo que ellos llaman tolerancia, inmediatamente delito de odio. Entonces, imagínate un instrumento legal de esos cuando estamos hablando de Agenda 2030. ¿A dónde puede conducir eso?
Esa es una pregunta muy importante. ¿A dónde puede conducir eso? Esa es una inquietud válida. Cuarto punto sobre Agenda 2030. Toda la temática de la inclusión. ¿Hay espacio para discutir eso? ¿O no hay espacio? Lo que estamos encontrando es que las personas que tienen opiniones diferentes son canceladas. A veces se hace un linchamiento mediático. Otras veces se utilizan instrumentos como los que han usado con el psicólogo muy conocido por sus declaraciones valientes, Jordan Peterson, del Canadá. Jordan Peterson ha visto cancelada su licencia de psicólogo, cancelada. Usted no puede ejercer como psicólogo. Usted tiene que someterse a una reeducación para ejercer como psicólogo. Esto está sucediendo en año 2023-2024. Si la Agenda 2030 toma todo su impulso, ¿qué va a pasar con la inclusión? ¿Qué va a pasar con aquellos que pensamos, teniendo absoluto respeto, por supuesto, por todos los seres humanos, que pensamos que básicamente la especie humana tiene sexo masculino y sexo femenino, y que esa es la enseñanza fundamental que debe llegar a las escuelas? Y ahí viene la quinta inquietud. ¿Cabe desacuerdo con respecto a la pretensión de inculcar estas metas 2030 en la educación? ¿Cabe desacuerdo o tiene uno que estar de acuerdo? Como nos damos cuenta, todas estas inquietudes tienen que ver básicamente con los derechos del individuo, con la posibilidad del desacuerdo, con la apertura a la discusión y finalmente con la libertad de conciencia y de expresión, que supuestamente son de los valores más tradicionales en lo que llamamos Occidente. El problema que encontramos aquí es que pareciera que esta Agenda 2030 es algo así como firmar un cheque en blanco a unos poderes que finalmente no conocemos completamente, pero que quieren meterse en cada uno de los aspectos de nuestra vida. No nos oponemos a las grandes propuestas generales que, repito, son deseables para todo ser humano razonable, que hay que erradicar la pobreza, que hay que buscar más justicia social, que hay que cuidar el planeta, que hay que buscar un desarrollo sostenible. Nadie duda de nada de eso. Pero la gran pregunta es, detrás de ese lenguaje, ¿dónde quedan las libertades individuales? ¿Dónde queda la capacidad y el derecho a disentir? ¿Dónde queda, por supuesto, disentir razonablemente? ¿Dónde queda la posibilidad de crítica? ¿Qué tipo de garantías tienen las personas que no estén de acuerdo con algunos de estos aspectos? ¿O simplemente tenemos que obedecer, y repito, obedecer sin tener certeza de a quién le estamos obedeciendo? Por todos estos motivos, es razonable decir que tenemos reservas y estamos en estado de observación sobre todo lo que tiene que ver con Agenda 2030. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Soy Fray Nelson Medina.